La Coruña también se está quedando al margen de ese gran eje Vigo-Porto que está trayendo todas las inversiones, y yo creo que necesita que Ferrol vuelva a ser el motor industrial. Todavía somos la segunda comarca industrial de Galicia en estos momentos, ¿eh? Es decir, tenemos mucho más poder industrial de lo que parece, a pesar de todos los problemas que tenemos. Pero, sin embargo, tenemos todas las condiciones para ser una, si no la primera, sí de consolidarnos como la segunda, porque tenemos un puerto magnífico, tenemos grandes empresas, tenemos recursos humanos bien formados, tenemos una buena universidad, que tenemos que hablar de ella, por cierto, yo en un momento. Sí. Es decir, nos falta simplemente desarrollar lo que es el suelo industrial, y yo creo que consolidar esas infraestructuras que nos faltan. Pero yo creo que decía esos tres ejes: un eje con La Coruña, otro eje de desarrollo industrial con As Pontes, y el tercer eje que tú decías hacia Ortegal. Esa costa hacia el Ortegal, que la tenemos abandonada, es decir, que podamos llegar a Cariño, y de Cariño podamos continuar hacia el norte hasta llegar a Vivero y tal, con un eje de comunicación rápida que pueda dinamizar todas las relaciones, tanto económicas como sociales, culturales, etcétera. Y Ferrol tiene que ser ese núcleo, tiene que pivotar. Es decir, y yo creo que Ferrol es una marca de prestigio. Tenemos que recuperar el prestigio. Entonces, ¿a ti te parece que estos tres ejes de los que tú has hablado ahora mismo tienen que ser anteriores en el diseño un poco de lo que puede ser el futuro, pero el futuro inmediato, anteriores a ese puerto exterior que no lo vemos con posibilidades de arrancar? ¿Tú crees que ese puerto exterior va a ser lo que dinamice a la comarca, o la comarca, desgraciadamente, va a tener que dinamizarse por sí sola, porque el puerto exterior nos están vendiendo muchas milongas, pero realmente va a dar eso que soñamos todos? Yo creo que en este momento lo que no podemos hacer es rendirnos, ¿no? Sino todo lo contrario. Es decir, tenemos que luchar, es decir, para que podamos de una vez por todas conseguir que las infraestructuras que culminen el puerto puedan generar ese espacio de oportunidades, porque claro, una infraestructura como esa, con suelo industrial, con gas, ¿no se puede abandonar? Es decir, con recursos humanos, con el buen hacer, con el saber, que es muy importante la cultura que tenemos, en la formación que tenemos de nuestros recursos humanos en Ferrol. Todo eso en muy pocos territorios de España se da, ¿no? Es decir, y eso lo tenemos en Ferrol, Lo único que tenemos que hacer es trabajar para planificar las infraestructuras. Es decir, no hay dinero este año, pero hay dinero para 4, es decir, 5, 6, 7 años. Es decir, y usted, cuando vaya a hablar, es decir, con un terminalista o con un operador de contenedores, mire usted, nosotros no tenemos el ferrocarril pero lo vamos a tener en el año 2017 o 2019. Las fases de construcción son estas, la planificación de la llegada es esta. Es decir, un puerto, además del rango de cómo fue diseñado este puerto, ¿no? Yo creo que no podemos perder tiempo con el puerto. Es decir, tenemos que trabajar para que el puerto se pueda culminar prácticamente en el año 2020, ¿no? Es imposible que antes. ¿Y ayudaría a este puerto, al despegue de este puerto, que lo pudiera de alguna manera, se pudiera incluir en esas famosas autopistas del mar? Ese diseño estupendo de que tú hiciste una ponencia en Madrid en junio, sobre esas autopistas del mar que ahora mismo une el puerto de Vigo con el de San Nazar. Es el futuro de todos los movimientos, para ahorrar movimientos terrestres. O sea, en Europa, Alemania y Francia están cansadas ya de tener tanto coche que circulan por ellos, solamente con menos tránsito, y están poniendo ya penalizaciones de consumo para mantener las carreteras y pondrán más. La gran idea de las, es como le llaman, motorways of the sea, es que son básicamente roll-on, roll-off. O sea, el camión llega, lo cargan en el barco, lo llevan desde el puerto hasta un puerto próximo, Holanda o donde sea, y desembarca. Entonces el recorrido en automóvil es el nacional y el nacional del punto de destino, nada más. Parece que es una idea que está Europa metida en ella. Nosotros vamos a dirigir la Fundación la parte de formación, porque va a haber un apartado de formación universitario. Sí, lo he seguido, lo habéis desarrollado en Madrid, por iniciativa vuestra, ¿no? de la Fundación, ¿no? Sí. Y realmente yo creo que sí, efectivamente, este es el futuro. El proyecto TENTE y la autopista, que en principio ya hay dos ubicaciones, ¿no? Es decir, Gijón y Vigo, que son los actuales. Que son los actuales. Gijón antes y Vigo San Nazar, me parece. Gijón está funcionando ya. Gijón está funcionando. Ya funciona. Sí. Bueno, pero funciona. Funcionan básicamente. Vigo funciona porque es, como sabes, la fábrica de coches. Sí. Muchísimas piezas vienen de Francia. Entonces hay una necesidad de transporte de piezas continuamente. Una vez que hubo un temporal muy gordo, un problema que hubo, prácticamente tuvieron que parar la fábrica porque no tenían piezas correspondientes. Entonces se ha creado ya una autopista. Sí.
Es un ejemplo típico. Pero ahora quieren ampliar más cosas. ¿Y nuestro puerto podría ser beneficiado con eso? Sí. Sí, hombre. ¿Sí? Sí, También. Seguro que nuestro puerto se va a beneficiar, seguro, porque además, hombre, yo creo que estamos en el siglo del mar o de la mar. Es decir, yo creo que todas, es decir, yo creo que toda la logística global se va a jugar en el mar. Es decir, tanto el proyecto como el proyecto de transporte Europa-América en 7 días, que bueno, en principio es una utopía porque no acaban de optimizar los consumos, pero como el proyecto de las autopistas europeas, de la autopista del mar, como la política de cabotaje, como la política de protección y las directivas comunitarias, como lo decía antes el almirante. Bueno, el exalmirante. Almirante hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Ya está. Pero sí porque las emisiones de todo el tráfico por carretera pues están llegando al límite, al margen del colapso que comentaba Gabriel hace un momento, ¿no? Y por lo tanto estamos diseñando y renovando las flotas. Esto quiere decirse que esos puntos de inflexión y que esos movimientos cíclicos de la construcción naval pues suponen que nuestros astilleros tienen todavía un futuro esplendoroso por delante. Es decir, yo creo que esto, bueno, como toda la flota de los vehículos por carretera, es decir, hay que renovar porque hay nuevas tecnologías, hay nuevos usos sociales. Y luego, y lo que es fundamental, en el 2015, la apertura del nuevo canal de Panamá, sí. Que eso es lo que nos va a hacer entrar una serie de tráficos fantásticos. O sea, hemos dejado de ser el Finisterre y vamos a ser, yo no sé cómo se dice en latín, pero el primus terre, a mí que me corrijan, el primer puerto que toque, también, depende de donde venga. Son los primus. Y entonces, por eso digo que tenemos una gran oportunidad, y en eso Ferrol tiene que jugar un muy importante papel, ¿verdad? Sí. Ese puerto de Ferrol, yo creo, como decías tú antes, sus cualidades físicas e hidrológicas es lo que le hace ser un puerto maravilloso. Es un puerto que tiene 365 días al año prácticamente, porque la mar ahí no le afecta de nada, muy poco, demasiado, no hay resacas en el puerto interior, y eso da 20 metros de calado, eso le da una vida increíble. Sí, sí. ¿Y cómo es posible? Pero esos puertos, ojo, esos puertos necesitan, para ser eficaces, ser intermodales, tener muy buenas carreteras y tener ferrocarril. Y de momento nosotros no tenemos ferrocarril, carretera sí. Pero, y ese ferrocarril, cuidado, que yo hay veces que cuando en un periódico te encuentras con una noticia, es como la del saneamiento de la ría, de la que luego vamos a hablar, que es muy importante. Pero dicen, muy bien, pero no solamente traer el trenecito hasta Caneliñas, un minuto. ¿Cómo cruzamos la ría? Ahí hace falta otro puente, ¿os dais cuenta? Es que ese puente, el puente del ferrocarril de siempre, ese puente no puede con esto. Cuando se hizo la autopista, precisamente... ¿Te refieres al puente de Jubia? Me refiero al puente de Jubia. Hay que pasar, el tren no puede venir por el aire, y eso no está contemplado en el proyecto. ¿Qué pasa? No sé, amigo, no sé. Porque cuando hicieron la autopista, acordaros que se había hablado de que se exigiera un desdoblamiento para ya albergar ese famoso tren, para edificar el famoso tren del ferrocarril. Y no nos hicieron ni caso. Entonces hay que hacer otro puentecito, y el puentecito son millones y millones de euros con la que está cayendo. Hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer primero una conexión por ferrocarril, que en principio la opción más económica es la que ha elegido Fomento, que es cruzando la Malata y destrozando la Malata, la ensenada de la Malata. Pero es que además hay otro problema. Es decir, un puerto que va a mover no solamente contenedores, sino también va a mover también tráfico sucio. Es decir, va a mover carbón, va a mover clínker, va a mover chatarra. Es decir, resulta que va a circular, entre paréntesis, por la calle Instituto, por pleno corazón de Ferrol, haciendo un efecto trinchera y rompiendo la ciudad. Es decir, yo creo que estas cosas, es decir, hay mucho que avanzar en esa cuestión, pero hay otra cuestión también importantísima, la plataforma logística. Es decir, un puerto sin plataforma logística, además un puerto de estas características, como muy bien dijo antes Gabriel, es decir, es imposible que opere sin una plataforma logística. Es decir, ¿dónde? Es decir, y luego al final nos estamos peleando. Si hay zonas bueno, que si una tiene un problema, que si no, es que no se quiere resolver. Es decir, tenemos polígono, por ejemplo, de As Boeiras, vosotros lo conocéis, donde se iba a ubicar el antiguo helipuerto de la Armada, ¿recordáis? Es decir, es un polígono magnífico, un futuro polígono eólico. O incluso, racionalizando estas cuestiones, y dado que tenemos que aceptar que antes o después el puerto de La Coruña, el puerto de La Montella también va a operar, hubo alguna idea, una idea primitiva que se ha dejado ahí sobre la mesa, que era colocar la plataforma logística del puerto del Ferrol
y de La Coruña en a terra cha en Guitiriz concretamente. Con lo cual estamos optimizando porque realmente el problema es la conexión con los mercados. Es decir, el puerto puede operar a la carga y descarga, pero los mercados tenemos que conectarlos con el puerto. Y el problema es conectar los mercados con el puerto. ¿Me perdonáis un momento? Vamos medio segundo a la publicidad y enseguida retomamos con el tema de la plataforma logística.